unos añitos de experiencia. Catherine creo que ha sido mi alumna en algún momento también. Y bueno, vengo a colaborar con ustedes y a terminar ayudándonos mutuamente para que puedan terminar alcanzando su objetivo de ingresar a la universidad, que no solamente es un objetivo individual, ¿no? Es un objetivo por lo general familiar. Hay un respaldo, tanto moral, tanto económico por parte de sus familiares, para que ustedes terminen cumpliendo sus metas. Y precisamente nosotros tenemos, primero nosotros como profesores, terminar dando el apoyo académico para que eso se pueda terminar logrando, pero sobre todo, este objetivo de ingresar termina siendo 70% suyo en la medida que tienen que hacer tres pilares que yo siempre termino mencionando para las clases. Uno termina siendo en clase tomar muchísima atención, muchísima atención. Eso implica no distraerse. Está de más decirles a ustedes que no tienen que estar jugando, no sé, pues, Free Fire, ¿verdad? O estar jugando Among Us o algo por el estilo durante la clase. Durante la clase, atención absoluta. Lo segundo es que el tiempo que tengan luego de las clases, ya sea en las noches o en las mañanas o en las madrugadas, si te gusta estudiar de noche sin que nadie te moleste, es el momento de poder repasar y practicar. Los cursos de matemáticas, por ejemplo, son cursos donde tú tienes que estar dándole y dándole con ejercicios, practicar y practicar y practicar. Lo mismo son los cursos de letras. Así como tú repasas un teorema, ya, y lo terminas repasando con diferentes ejercicios hasta que te aprendes el teorema y la aplicación, lo mismo son con los cursos de letras. Es cuestión de repetir, repetir y memorizar, ya, mediante alguna mnemotecnia, pero tienes que memorizar información. No necesariamente la fecha, ya, porque son muy pocas las preguntas de examen de admisión, muy poquitas, ya, que vienen con alguna fecha. Yo te diría que para Historia del Perú solamente 3 preguntas han venido de ese tipo. Pero después es una cuestión de memorizar procesos, de eso sí saber qué viene antes, qué viene después. Es importante para ustedes. Tienen que chancar y chancar de manera permanente con ello. Y lo tercero es que tienen que tener una un repaso permanente. ¿Ya? El repaso permanente implica de que nuestra memoria es muy frágil. Tú puedes haber atendido muy bien la clase hoy, pero si tu memoria es frágil, el día de mañana ya te olvidaste. Es más, ni mañana, media hora después ya te olvidaste. Entonces, lo que hay que hacer es estar repasando de manera permanente, haciendo una retroalimentación para terminar teniendo siempre o recordando permanentemente los temas que estudias. Es fundamental, ¿ya? Fundamental ello, para tu objetivo de ingresar a la universidad. Y repito, de mi parte, yo conozco a muchísimos profesores que he trabajado con ellos muchos años. Ya el profesor Maestanza, que ahora está a cargo del grupo, ya el profesor, me parece que he visto a mis grandes amigos John Cusipaucar y José Luis Rodríguez, ya el profesor Guamas de biología es una eminencia, es genial, ya el profesor. Por ahí también le he visto al profesor, bueno, que siempre hemos dicho Chicorita, ya no me acuerdo ahorita su apellido, pero son profesores que te van a terminar apoyando mucho, pero sácales el jugo. Otra cosa que te vengo a plantear, y discúlpeme, Katy, que me esté metiendo esos temas, pero me parece que siempre es una cuestión importante para los chicos, es que tienen que buscar tener un equilibrio emocional. ¿Ya? Muchas veces los chicos no ingresan a la universidad porque se pusieron nerviosos durante el examen, o porque sienten de que en su casa no hay un respaldo, o porque se sienten menos, o porque sienten que no aprenden. Ese tipo de detallitos se puede terminar solucionando mediante un psicólogo, ¿ya? Catherine, yo la conozco y termina siendo un buen apoyo precisamente en ello para ustedes. Pero además podrían ustedes buscar un apoyo externo, ¿ya? Para que terminen estando equilibrados y tranquilos en el examen, que es uno de los puntos que por lo general se termina fallando, ¿ya? Así que a darle con todo, ¿ya? A darle con mucho esfuerzo, ¿ya? Así que, bueno, sin mayor preámbulo vamos a trabajar el tema de hoy. Yo les he propuesto trabajar un tema que es muy complicado, ¿ya? Que es muy complicado. El día de ayer, 8 de octubre, se termina conmemorando, no celebrando, conmemorando el combate de Angamos, ¿ya? Combate de Angamos en donde el Huáscar, ya embarcación insignia del Perú, va a terminar siendo capturado, derrotado y capturado por parte de los chilenos en la guerra contra Chile. Y se celebra, por lo tanto, el Día de la Marina, se celebra la imagen de Miguel Grau como gran héroe nacional. Entonces es un caso muy especial, ¿ya? Si nosotros hablamos de la guerra contra Chile, ¿ya? De la guerra contra Chile, hay que recordar ciertos elementos fundamentales. Primero lo que te interesa.
Profe, ¿viene o no viene? Pregunta examen de admisión. El año pasado vino una pregunta de guerra contra Chile, ¿ya? Así que es un tema que ha venido y que puede venir. Es un tema recurrente, ¿ya? Lo segundo es, ¿por qué es importante la guerra contra Chile? Yo te diría por varios factores, ¿ya? Por varios factores. Primero, porque si hablamos de momentos importantes en la historia del Perú, yo te diría que hay cuatro momentos de grandes rupturas, ¿ya? De grandes eventos que generan cambios importantes en la historia del Perú. La primera termina siendo la invasión española al Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque después de aproximadamente 14.500 años de desarrollo autónomo de la población de lo que ahora llamamos el Perú, dentro de este medio geográfico, dentro de ese territorio actual, se produce una invasión violenta, ¿ya? Que es la invasión española, que no genera muchas muertes en guerra, pero que sí genera muchas muertes por enfermedades, pero sobre todo que va a terminar generando toda una serie de cambios culturales. España viene con un nuevo idioma, ya España viene con una nueva religión, con una nueva cosmovisión, con una nueva propuesta filosófica occidental, y termina dejándose de lado ya muchos de los elementos o logros culturales que se habían tenido en este medio geográfico de los Andes centrales. Por otro lado, el segundo gran momento de cambios termina siendo el proceso de independencia. ¿Por qué? Porque después de casi 300 años de habernos ya adaptado al dominio español y ser el Perú el principal centro del dominio en América del Sur, ¿ya? Porque lo que llamamos hoy día Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia estaban bajo nuestro mando, ya bajo nuestro mando, pues pasamos a terminar teniendo una independencia que se discute, si termina siendo lograda, si termina siendo concedida por parte de las corrientes libertadoras. La verdad es que en Lima no se quería mucho la independencia, pero se produce, ya se produce y se genera un cambio de una etapa de estar bajo la influencia española a pasar a ser libres y no saber muy bien qué hacer con ese gobierno. Ya veremos en algún momento en las clases la época del primer caudillismo, el primer militarismo y esa inestabilidad política que se fue viviendo en el Perú y en América Latina. El tercer momento, sin duda importante, es la guerra contra Chile, que es precisamente el tema de hoy. Para muchísimos historiadores, la guerra contra Chile es el momento que realmente genera una identidad nacional. Cuando uno habla de nación, ¿ya? Cuando uno habla de nación, por lo general nosotros tenemos un error cuando hablamos de tres palabritas, ¿ya? No sé si alguna vez te pasa. Nosotros solemos hablar de país, ¿ya? Solemos hablar de nación, ¿ya? Y solemos hablar de Estado y lo terminamos diciendo como si fueran sinónimos. Y no es exactamente así. ¿Qué cosa es el país? El país termina siendo el territorio, ¿ya? Donde terminamos viviendo, ¿ya? O sea, el mapita, ¿ya? Termina siendo el país. ¿Qué es el Estado? El Estado terminan siendo las instituciones que dirigen, ¿ya? Que dirigen el gobierno del país. Estamos hablando del Poder Ejecutivo con el presidente, con los ministros, estamos hablando del Congreso, estamos hablando del Poder Judicial, de los municipios, y etcétera. Y cuando hablamos de la nación se puede entender de muchas formas, ya son diferentes conceptos. El más importante o el más común es que la nación termina siendo un conjunto de pueblos, ¿ya? Que comparten, ya, número uno, un territorio, un idioma, una raza, costumbres e historia, ¿ya? Historia. Es muy difícil terminar hablando de una nación peruana. ¿Por qué? Porque compartimos un territorio, el mapa del Perú, ¿ya? Ahí estamos bien. Compartimos una raza, en el Perú está bien difícil hablar de eso, porque tan peruano termina siendo un blanco como un indígena, como un quechua o un aymara, o como un negro o un chino, ¿ya? O un japonés o familias de procedencia china o japonesa o italiana. Entonces todos terminan siendo peruanos. Entonces hablar de una raza peruana es complicado. Un idioma, de un idioma, existe un idioma oficial que es el castellano, el que lo habla la mayoría, pero el que habla quechua o el que habla jacaru o el que habla amuesha no termina siendo peruano acaso. Entonces ahí tenemos un punto, no podemos integrarlos. Terminamos teniendo costumbres en común. A profe, eso sirve porque la comida, profe, y las danzas, ahí también te vas a terminar arrepintiendo lo que se puede terminar pensando, porque, por ejemplo, varios de ustedes que han pasado por el colegio, tal vez, solo tal vez, alguna vez han tenido alguna competencia de danzas típicas, ¿ya? Entre salones. Entonces te darás cuenta que las danzas del Cusco y las danzas de Ayacucho y las danzas de Cajamarca y las danzas de la costa, la sierra y la selva son muy diferentes, son muy regionales, son muy locales. Entonces cada pueblo tiene su propia identidad, ¿ya? Tiene su propia identidad. Profe, pero todos somos peruanos al fin y al cabo, compartimos la misma historia. No,
Por ejemplo, en todo el territorio nacional se enseña historia del Perú. Y en todo el territorio nacional se habla de la guerra contra Chile. Pero habría que tomar en cuenta que, por ejemplo, a la región Amazonas, o a la región Madre de Dios, o a la zona de Tumbes, la guerra contra Chile no los terminó afectando de la misma manera que los afectó a la gente que vive en Tacna, o en Lima, o en Arequipa. Así que, si bien se enseña una historia oficial, no todos hemos terminado viviendo los mismos elementos. Entonces, además hay un fuerte regionalismo, cusqueños y arequipeños permanentemente se pelean, y cuando ellos pelean no es una cuestión de que haya guerras entre ellos, ¿ya? Pero sí hay una serie de lucha permanente, ¿ya? Y eso nos incluye a nosotros también, de qué región es mejor que la otra. Ustedes habrán escuchado alguna vez lo siguiente, habrás escuchado que a los arequipeños se le dice extranjeros. Y no es por una cuestión tan complicada. Lo que pasa es que a inicios de la República, tras la independencia, la pelea entre Lima y Arequipa por el control del país terminó siendo muy dura. Entonces los limeños ponían a los arequipeños como si fueran alguien que está en contra de ellos. Entonces esa diferencia terminó generando una muy mala relación, ya una muy mala relación. Entonces las regiones o los regionalismos son muy duros. Solamente hay algo ya que nos termina identificando a todos. Y si algo que nos identifica a todos es Chile, aparte de la selección, creo yo, ¿ya? Es Chile, ya es Chile. Se ha terminado generando una suerte de consenso nacional histórico, en que nos llevamos bien con los brasileños, que nos han quitado mucho más territorio que Chile, ¿ya? Nos llevamos bien con los colombianos, que bailan salsa, y nos llevamos bien con Bolivia, ¿ya? Que no tienen mar, ¿ya? Pero con Ecuador, que hemos tenido más guerras, no los odiamos tanto como los odiamos a los chilenos, ¿ya? ¿Y por qué los odiamos tanto? Por ejemplo, con Ecuador hemos tenido 7 guerras. El problema es que de las 7 guerras hemos ganado 6, ¿ya? Y hemos perdido una. Por lo tanto, es como que, nada, nuestro cachorro, ¿ya? No hay problema con ellos, ¿ya? En cambio, con Chile hemos tenido 2 guerras, ¿ya? Y las 2 guerras las hemos perdido. Entonces, por eso es que los odiamos tanto, ¿ya? Termina siendo un caso muy especial. Los odiamos, pero a morir, ¿ya? Yo siempre digo, nos han terminado educando teniendo genes antichilenos, ¿ya? Tú me dices Chile y a mí me da rasca, me pica el cuerpo, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión muy, muy, muy particular. Nos los terminan enseñando así en el colegio. Te aseguro que tú has tenido algún profesor en la escuela, ¿ya? Que te ha terminado diciendo que sí, que los chilenos son unos desgraciados, que nos quitaron un montón de territorio, que no hay que confiar de ellos, etcétera. Y en las eliminatorias puedes perder contra quien sea, pero no contra Chile, ¿ya? Entonces, ese tipo de aversión, ¿ya? De oposición es muy fuerte. Nos lo enseñan en la escuela, nos lo enseñan en la prensa, nos lo enseñan en los medios de comunicación. Entonces, estamos siempre metidos de que Chile ese es nuestro enemigo. Eso es lo único que nos une a los peruanos. La conciencia nacional frente al otro, frente al otro. Entre nosotros nos podemos pelear, podemos discutir si el limeño es mejor que el arequipeño, si el arequipeño es mejor que el cusqueño, si en Trujillo o en Chiclayo se termina cocinando mejor, pero cuando se habla de Chile, todos somos uno, ¿ya? Todos somos uno. Ahí se ha logrado generar cierta identidad, pero es una identidad de rechazo, ¿ya? Ante el tema precisamente de las derrotas que se han terminado viviendo en la guerra, ¿ya? ¿En Chile también pasa lo mismo? Sí, ¿ya? Sí, por esta misma cuestión. ¿Cómo se genera identidad? La identidad se genera o por cultura, o por lograr una identidad, o por lograr una unidad cultural, o por terminar generando una unidad de oposición frente al otro. Es más, no solamente es en Chile, ya para quien me acaba de preguntar qué es Sofía, Sofía, ¿cómo estás? No solamente es en Perú. Por ejemplo, ¿cómo nace Alemania? Ya que estamos hablando de otro nivel, ya de un país con mayor desarrollo tecnológico que nosotros. Alemania nace también con ese concepto. Para que Alemania se una, antes de existir Alemania existía Prusia, Sajonia, Brandenburgo, ya Múnich, Baviera, y entre ellos se pegaban peleando porque eran diferentes feudos, diferentes reinos feudales. Pero hubo un personaje llamado Otto von Bismarck, ya que termina generando una unión por oposición. Va a decir, nosotros los alemanes estamos amenazados por un montón de pueblos de alrededor que nos quieren hacer daño, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que unirnos frente a ellos. Y Prusia, de Otto von Bismarck, va a comenzar a generar guerras de la nada, así simplemente, de la nada. ¿De la nada para qué? Para justificar una guerra contra esos enemigos. Y así poco a poco Alemania se fue uniendo. Eso se llama unificación por oposición, ¿ya? Dice, ¿por qué resentimientos en nosotros si ellos fueron los que nos ganaron? ¿Ya? Es que lo que pasa es que ellos terminan mencionando de que nosotros vamos generando una identidad antichilena, ¿ya? O sea que nosotros los odiamos de a gratis, ¿ya? Ellos no nos han hecho nada, ¿ya? Ellos simplemente tuvieron una guerra que la van a terminar justificando, ya les explicaré luego.
pero nosotros los odiamos por las puras. Entonces, como nosotros los odiamos y siempre estamos hablando mal de ellos, entonces ellos también nos odian porque ¿qué nos hemos creído nosotros para hablar mal de ellos? Hay una escritora, no sé si la habrán escuchado, que se llama Isabel Allende, ¿ya? Isabel Allende termina diciendo que Chile es un pueblo culturalmente disminuido, ¿ya? Culturalmente disminuido, porque no son tan blancos como los argentinos, como ellos quisieran, ni tan cultos como los peruanos, como ellos desearían, ¿ya? Entonces hay una cuestión de disminuciones, ¿ya? Pero son un tema muy, muy, muy complejo, ¿ya? Si lo queremos poner así. Marco Yikawa me termina preguntando Palestina e Israel, ya, Palestina e Israel, que Palestina e Israel, Israel es un pueblo complejo para su nacimiento, ¿no? Se va formando la identidad israelita porque hay una cultura de por medio, pero esa cultura se va a unificar bajo la idea de somos una nación, compartimos raza, idioma, religión, costumbre, etcétera, pero somos una religión sin país, o somos una nación sin país. Nos falta un territorio. Así que los grandes empresarios y banqueros judíos van a comenzar a promover la creación de su país, la creación de Israel, a la fuerza y por una serie de medios diplomáticos. Pues es algo que se va a ver más adelante. Eh, en Historia Universal es ahora Joel el que lo está asumiendo. Yo tengo, creo que igual de experiencia dictando el otro curso en Historia Universal, tengo un par de libros publicados, pero, pero ahí está con Joelito también pueden terminar profundizando esos temas, ¿ya? Se sienten menos, es que no solamente se sienten menos ellos, a nosotros también nos han hecho sentirnos menos o sentirnos más, ¿ya? Sentirnos más. Más que sentirnos menos es sentirse más. ¿Qué se cree el otro, ¿ya? Para decirme a mí que soy superior, ¿ya? De qué cosa tengo que hacer, de qué cosa tengo que pensar o qué cosa creer, si su comida no es rica, ¿ya? Entonces, hasta eso terminamos hablando de las competencias, ya de las competencias. A uno le molesta, por ejemplo, cuando Chile termina diciendo que el pisco es suyo, ¿ya? O cuando el suspiro a la limeña termina siendo chileno, es desgraciado, ¿ya? Entonces nos termina, es esa pelea permanente, pero repito, esa pelea es una forma de generar identidad ante un pueblo muy complicado como el nuestro, que no tiene una identidad nacional, ¿ya? En el equipo no toman Inca Cola, esa sí no la sabía, ¿ya? Familia arequipeña, entonces supongo Jan chileno, me dice chileno, no me digas que Jan chileno es tu apellido o eres chileno, o te acabas de cambiar el nombre. Entonces, tomando en cuenta eso, profe, tú me dijiste que habían 4 momentos, ¿ya? Yo te hablé de 3. Invasión española, independencia, la guerra contra Chile, y el cuarto momento, que también llegaremos mucho más adelante en clase, es el tema del conflicto armado interno, ya el conflicto armado interno, del enfrentamiento entre el Estado y Sendero Luminoso, ¿ya? Que va a terminar generando un desangramiento tremendo. Tiene sus motivos, ya se verá también en momento de clase, pero que va a terminar generando muertes, un gran desplazamiento social. Tal vez muchos de ustedes tengan familiares que hayan terminado migrando desde la zona de la Sierra Centro-Sur del país hacia Lima, escapando de la guerra, seguramente con algunos familiares muertos, o tal vez familiares que hayan participado como militares o como subversivos. Es parte del contexto. Y esto ha terminado generando toda una serie de casos muy, muy, muy especiales que iremos viendo, ¿ya? Hay momentos importantes en la historia, ¿ya? Pero estos 4 momentos son fundamentales, ¿ya? Por la ruptura, por los cambios que terminaron generándose después de estos procesos, ¿ya? La palabra, Cristina me pregunta qué es un subversivo. Subversión significa cambiar el orden. Entonces, del subversivo significa aquel que quiere cambiar el orden establecido. ¿Qué significa el orden establecido? El sistema de gobierno que tenemos. Por lo general, tú puedes tener un pensamiento subversivo. Tú puedes decir, este sistema no funciona, hay que cambiarlo. Ese es un pensamiento subversivo. Pero lo que pasa es que hay pensamientos subversivos y acciones subversivas. Acciones subversivas, por ejemplo, la tiene San Martín. San Martín es un subversivo, está intentando cambiar la colonia, el virreinato, por la república. Es un pensamiento subversivo, ya no más gobierno español, gobierno independiente. Pero hay que tomar en cuenta que a esa subversión le puedes añadir acciones terroristas, violencia desmedida, descontrolada en algunos casos, pero una violencia para poder llegar al poder. Como te estaba diciendo hace un ratito, lo subversivo no tiene que ser necesariamente terrorista, ¿ya? Pero ya iremos hablando de esos temas cuando hablemos, por ejemplo, de la independencia. Ahí me gusta decir que San Martín era terruco, ¿ya? Y ya les voy a explicar por qué cuando hablemos del tema, ¿ya? Ahorita estamos hecho una introducción a lo larga, de casi 20 minutos, pero
nos vamos ubicando, ya más o menos en por qué este tema, ¿ya? Puedo haber elegido cualquiera de esos 4 puntos que me parecen fundamentales, pero como estamos 9, ha sido día 8, combate de Angamos, entonces es preciso, creo, hablar del tema de la guerra contra Chile. Entonces vamos a comenzar a compartir pantalla para en esta hora que nos queda poder trabajar precisamente el tema que nos corresponde. Si vas teniendo alguna pregunta, lo van poniendo en el chat y yo puedo responder a lo que humildemente conozca. Confírmame por favor algo para poder seguir trabajando. Confírmame que se está avanzando, ¿ya? Confírmame que se avanzan las diapositivas, ¿sí? Sí, perfecto, ¿ya? Entonces vamos a poder trabajar. A ver, muchachos, ya a ver, muchachos. La guerra contra Chile. Primero vamos por una cuestión de cronología. Dice acá, la guerra contra Chile se desarrolla entre 1879, ¿ya? Hasta el año 1883. Nombres de la guerra contra Chile, ¿ya? Hay diferentes nombres para esto. La primera es que se le suele llamar así de simple, guerra con Chile. No me gusta el término, porque nosotros no peleamos con Chile. En algún momento sí peleamos con Chile contra España, cuando España nos invade en la guerra entre 1865 y 66. Pero esta guerra va a ser entre Perú y Bolivia contra los chilenos. La segunda forma de poder llamarlo es la guerra del guano y el salitre, como la llama Jorge Basadre, el historiador que sale en el billete de 100 soles. Y me parece que la forma más adecuada de poder llamar este conflicto es la guerra del salitre, porque termina siendo el motivo principal que termina generando la guerra entre estos dos pueblos, entre esos 3 pueblos en realidad. Otra forma de llamarlo, ¿ya?, es la guerra del Pacífico, y eso sí me parece ridículo. ¿Por qué? Porque la real guerra del Pacífico termina siendo la guerra entre Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Así que vamos a dejarlo en términos reales nada más. Es la guerra contra Chile. ¿Cómo estaba el Perú antes que comience la guerra? Bueno, acá se está poniendo un antecedente. El Perú está en una bancarrota económica. Primero, hay que recordar que varios años antes habíamos estado viviendo la época de la prosperidad falaz. ¿Ya? La guerra de los 10 centavos es la forma en la que se le llama en Bolivia. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso. Como está respondiendo por ahí su compañero Alvarado, ¿ya? Estamos en una profunda crisis. ¿Por qué? Porque habíamos tenido mucha plata producto de la venta del guano, pero no la habíamos administrado adecuadamente, no habíamos invertido en industria. Y cuando se produce la guerra contra España, ¿ya?, gracias a la presencia de otro fertilizante, como es el salitre, el precio de nuestro guano, que nos había generado muchos ingresos, comienza a decaer. Entonces, una economía tan guano dependiente se fue al guano. Ya entramos en una dura crisis. El próximo periodo termina siendo el periodo del primer civilismo. ¿Ya? El primer civilismo es el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, el gobierno de Mario Inés Prado, el gobierno de los empresarios en el Perú, que terminaron planteando de que si es que el gobierno hubiese sido manejado, ¿ya?, por parte de empresarios y la economía se hubiese manejado como si fuera una empresa privada, ¿ya?, entonces se hubiese tenido un mejor resultado para el país. Bueno, se les dio a ellos la oportunidad de poder gobernar, pero lamentablemente para ellos no vienen teniendo los recursos que se habían tenido en algunas décadas anteriores. Es como que, por ejemplo, no sé si les ha sucedido alguna vez a ustedes. A veces te puedes haber echado en tu cama, ¿ya?, y te pones a pensar, sobre todo en esos tiempos de pandemia en la que ya no sabes qué hacer, ¿cómo podrías hacer plata? ¿Ya? ¿Qué negocios podrías hacer para poder hacer dinero? ¿Ya? Y te pones a alucinar así tremendamente, ya, varias cosas que podrían ser rentables. Y tú dices, bacán, en mi mente se puede hacer, pero ¿qué cosa me falta? Me falta dinero. Tú puedes tener buenas ideas, pero poco capital, ¿ya? Y eso es más o menos lo que terminaba pasando en la época del primer civilismo. Encuentras un grupo académicamente bien preparado, ya, con propuestas muy interesantes de modernizar e industrializar el país, pero ya no había dinero y encima había una profunda crisis internacional. Te explico. En 1873 se termina produciendo el Gran Pánico, la primera gran caída de la Bolsa de Valores de Nueva York antes del crack de 1929, por si has escuchado ese tema. ¿Qué pasó entonces? Se termina produciendo una reorganización de la economía de los Estados Unidos. Pequeñas y medianas empresas se van a la quiebra y terminan sobreviviendo empresas muy poderosas que forman monopolios, un solo productor y un solo vendedor de recursos.
como una empresa que se llama Standard Oil, ya la única empresa petrolera en los Estados Unidos, o empresa de combustibles en los Estados Unidos dirigida por la familia Rockefeller. O por otro lado, terminas teniendo oligopolios, un puñado de empresas grandes, pero solamente un grupo de ellas que terminan dirigiendo la economía del territorio. Entonces, es este momento en que la economía en los Estados Unidos sale de la crisis y se va reorganizando, hizo que nuestras exportaciones de materias primas terminen cayendo. Y el Perú es un país exportador de materias primas. Entonces nuestra situación económica era caótica, ya caótica. Cuando comienza la guerra contra Chile, el presidente peruano es este que estoy tapando acá con mi rostro, y es Mariano Ignacio Prado. ¿Ya? Mariano Ignacio Prado, por segunda vez presidente de la República. Mariano Ignacio Prado encontró una economía en crisis, por lo tanto no tenía mucha forma de poder manejar la economía nacional, pero encima de eso se encuentra una dura oposición que hasta intentos de golpe de Estado tiene contra él, que es de Nicolás de Piérola, y eso hace mucho más inestable a un gobierno. Económicamente en crisis, políticamente en crisis, socialmente en crisis. Era un caos, ya era un caos. Pero por otro lado está otra situación. Hay una pregunta clásica ya para ese tema de la guerra contra Chile. ¿Cuándo perdemos la guerra contra Chile? ¿Cuándo la perdemos? Bueno, algunos podrían decir, por ejemplo, en el combate de Angamo, profe, cuando se pierde el Huáscar. Bueno, ya otros van a decir, profe, se pierde cuando se pierde Arica, cuando muere Bolognesi. Puede ser. Otro dice, no, profe, se pierde en Lima, cuando se pierde en San Juan de Miraflores. También podría ser una respuesta. O se pierde en Huamachuco, profe, cuando Cáceres ya pierde finalmente la guerra. Sí, podría ser, pero en realidad mi respuesta es mucho más simple. Nosotros perdemos la guerra mucho antes de comenzarla. Mucho antes de comenzarla. Vamos a poner algunos ejemplos. Chile está muy bien preparado para la guerra. Desde que se forma la Confederación Peruano-Boliviana, entre 1836 y 39, lo que hay que tomar en cuenta es algo. Desde ese momento Chile termina estableciendo algo llamado como la Doctrina Portales. La Doctrina Portales termina siendo una consigna de país, termina siendo una propuesta nacional en la que Chile tiene que, obligatoriamente, dos cosas. Uno, evitar una unión entre Perú y Bolivia, y segundo, expandirse. Chile está pensando en expandirse hacia Argentina al este y hacia el norte, hacia la zona de Bolivia. Ese es su plan político a futuro. Chile va a terminar siendo una guerra contra su población indígena, los araucanos y los mapuches, y los va a perseguir para matarlos, y desde ahí está preparando sus tropas. Y en los años de la crisis económica de Estados Unidos que te vengo comentando, hubo una rareza. Perú no tiene plata y disminuye su compra de armamentos, lo cual es lógico, lo cual también hace Bolivia, lo cual también hace Argentina, pero Chile compra más armas. En el momento en que no hay plata, Chile compra más armas y Chile se está preparando precisamente para este conflicto. ¿Profesor, Chile tenía plata para comprar? No. Profesor, ¿y cómo compró? Bueno, es que hay un país que lo ayuda, Inglaterra. Inglaterra le vende armas a crédito. En castellano se lo vende en cómodas cuotas. Va con su tarjeta CMR y le terminan vendiendo las armas en cuotas. ¿Profesor, eso es normal? No, nunca se venden las armas a crédito. Las armas se venden al contado. ¿Pero por qué se hizo así? Porque Inglaterra era aliado de Chile y el gran intermediario para eso fue una casa comercial peruana que había trabajado en el Perú y que los votamos dos veces, la Casa Gibbs. La Casa Gibbs terminó siendo el gran intermediario entre el gobierno chileno y el gobierno inglés. Primero lo votamos ya para que los empresarios peruanos dirijan el comercio del guano y luego para que los empresarios peruanos dirijan el comercio del salitre. ¿Qué es el salitre, profe? Ya que acá lo estás poniendo como la causa de la guerra, el control de los yacimientos salitreros. El salitre sirve para dos cosas. El salitre sirve como fertilizante. No es tan bueno como el guano, pero sirve. Y lo segundo es que el salitre, junto con la pólvora, sirve para poder hacer municiones. Para las armas. Tiene función militar. Y hay que recordar algo. Siempre tenemos que relacionarlo con la historia universal. En 1871 ya nace Alemania como país. Y a partir de ese momento se habla de algo llamado con el nombre, y tal vez lo hayas escuchado, la paz armada. La paz armada termina siendo el periodo previo al desarrollo de la Primera Guerra Mundial, donde hay una carrera armamentista para la guerra. Y precisamente en ese periodo de preparación militar, países como Inglaterra requerían del salitre para poder hacer municiones. Cuando el Perú, gobernado por el Partido Civil, por los empresarios peruanos, votan a los chilenos y los ingleses y a la Casa Gibbs de extraer el salitre en el Perú,
La casa Gibbs, que ha perdido sus negocios, le dice al gobierno inglés, Inglaterra, ataca a Perú, ataca a Perú, porque tú necesitas el salitre para tu preparación militar. Imagínate que Inglaterra nos hubiese hecho la guerra. Si Chile nos destrozó, imagínate cómo nos hubiese dejado Inglaterra. Y cuando se le dijo eso a Inglaterra, Inglaterra dijo, oye, ya puedo atacarlos. Pero Inglaterra dijo, mejor no, le tengo miedo. Pero a Perú le tiene miedo. Claro, le tiene miedo a Perú. El miedo era este, estamos en plena paz armada. Si Inglaterra osaba atacar Perú, Perú solamente tenía que hacer esto. ¿Ya? Tenía que hacer así. Alemania, ven, ayúdanos. Y Alemania venir con todo gusto a ayudar. Alemania ni nos conocía, pero Alemania nos iba a ayudar por algo. ¿Por qué? Porque Alemania está en pleno proceso, ¿ya?, de expansión industrial, imperial, necesita mercados. Y el Perú hubiese sido una gran puerta abierta para sus intereses comerciales. ¿Qué pasó? Por eso Inglaterra dijo, mejor no termino entrando yo a la guerra directamente. Mejor financio a Chile, lo apoyo con la venta de armamentos, que Chile se expanda hacia el norte, donde están los territorios salitreros, Antofagasta en el territorio boliviano, porque Bolivia tenía mar, acá, de Antofagasta, y la zona del sur del Perú, Tarapacá y la zona de Arica, donde está el salitre. Entonces, si Chile se expande y se queda con esos territorios, entonces me va a poder vender el salitre a mí. Ese terminó siendo el acuerdo, ¿ya? Inglaterra financia a cambio de poder recibir el salitre y por otro lado Chile se expande. Entonces ahí se hizo la alianza. Una guerra, yo siempre lo menciono así, es como jugar ajedrez. ¿Alguna vez han jugado ajedrez ustedes? Cuando uno juega ajedrez, ya uno en dos movimientos no va a matar al rey contrincante. Imposible, ya imposible. Pero lo que uno hace es comenzar a desplegar sus piezas en el tablero de ajedrez. Y cuando juegas ajedrez, a veces, por ejemplo, de manera intencional, haces que muera un peón, o dos, o tres si es necesario. Haces que muera tal vez un caballo, haces que muera un alfil. Pero si haces que muera, es porque estás buscando hacer una jugada para poder comer a alguien más poderoso de tus contrincantes. De esa manera, Chile movió muy bien sus piezas de ajedrez. Chile compró armamentos, se hizo aliado de un país poderoso que lo va a terminar ayudando para armarse, se fue preparando militarmente con sus tropas para poder expandirse y mientras tanto nosotros no auguramos una guerra y nos fuimos debilitando progresivamente. Lo segundo, como les estoy poniendo por acá, a ver, vamos a ver qué están poniendo en las preguntas. Su compañero me está preguntando, profe, ¿no había poder bélico ni organización en el Perú? No, en comparación a Chile, no. Chile se había armado mucho mejor. ¿Ya, profe, puede repetir qué es el salitre? El salitre, repito, sirve para, ¿ya? El salitre viene de las salitreras, es sal, pero sirve como, te había mencionado, como fertilizante y como elemento para, junto con la pólvora, hacer municiones. Dice el profesor, y en esa guerra contra Chile, ¿por qué no entró también Alemania? Por lo que te decía hace un rato. Alemania no entró porque Inglaterra no entró. Entonces no había ningún motivo para que el Perú pueda llamar a Alemania en el conflicto. Ahora, te pongo como segunda causa por acá los intereses empresariales. Repito, el Partido Civil es un grupo de empresarios, ya es un grupo de empresarios. Ese grupo de empresarios termina votando a los chilenos por la extracción del salitre de la zona de Tarapacá y Arica, con la nacionalización de las salitreras. Pero luego Perú firma algo, esto que está por acá. A ver, vamos a utilizar el puntero. Mira por acá. Acá dice, el Perú en 1873, durante el gobierno de Manuel Pardo de Lavalle, firma el llamado Tratado Secreto de Mutua Defensa. Chile le ha arrebatado a Bolivia la mitad de sus costas y amenaza con quitarle la otra mitad restante. Bolivia, temeroso, le pide a Argentina y le pide al Perú terminar estableciendo un tratado de mutua defensa solamente para terminar manteniendo amenazado a Chile y que no quiera hacer ningún tipo de conflicto. Al final Argentina no firma, ¿ya? Y no firma porque tuvo miedo, Argentina, de que Brasil, ya que Brasil, aliado de Chile, lo pueda terminar atacando. El Perú lo firma así, pero el Perú no lo hizo gratis, ¿ya? Tontos no somos tampoco. Cuando Perú firma este tratado con Bolivia, Perú le va a decir a Bolivia, oye Bolivia, tú en tu territorio, Antofagasta, tienes salitre, ya tienes salitre. ¿Qué te parece si permites a nosotros, el Perú, poder terminar invirtiendo en la extracción de salitre de tu territorio? Bolivia dijo, bueno, para poder mantener a Perú como un aliado, vamos a permitirlo. Y eso a Chile le molesta. ¿Y le molesta por qué? Uno, porque ya los votamos del sur del Perú para que no sigan extrayendo nuestro salitre y ahora entramos a competir con ellos en la zona boliviana por el salitre boliviano.
Entonces, esa relación entre empresarios de Perú y Chile, apoyados por sus respectivos gobiernos, hace que la relación se haga más tensa todavía, ¿ya? Bueno, sigamos hablando. Toda guerra tiene causas, en este caso el salitre y los enfrentamientos entre los grupos empresariales. Pero tomen en cuenta de que también toda guerra viene teniendo pretexto. ¿Qué es un pretexto? Es la justificación, el floro, ya para terminar diciendo por qué la guerra es justa o es necesaria. En este caso, ¿qué sucedió? A ver, eh, hay un nuevo presidente en Bolivia, su nombre es Hilarión Daza, un militar que ha dado un golpe de Estado, ya ha dado un golpe de Estado, y termina planteando de que Bolivia termina siendo un país pobre, pero que no debería serlo. Y no debería serlo, ¿por qué? Porque tiene la gran riqueza salitrera. ¿Ya? Hilarión Daza va a decir, lo que nos pagan los empresarios chilenos a Bolivia es muy poco. Profesor, ¿qué le pagaba? Mira, Chile le pagaba a Bolivia por el salitre que extraía, pero además le pagaba un impuesto de 22 centavos de pesos bolivianos por cada quintal o por cada 47 kilos de salitre que extraiga de su país. Y se había establecido, y escucha bien, un, un contrato de estabilidad tributaria, es decir, que durante 25 años, de 1874 a 1899, solo le pagarían 22 centavos de dólar. Ahora aparece este militar boliviano, presidente golpista, con un discurso nacionalista, diciendo que no puede ser posible, que Chile nos está pagando muy poco, el salitre es de los bolivianos, así que me tienen que pagar 10 centavos más. Los empresarios chilenos le van a decir al gobierno boliviano, no te voy a pagar. Y no te va a pagar porque acá hay un contrato firmado, ¿ya? Ese contrato ha sido firmado entre los dos. ¿Quieres hacer un cambio? Vamos a dialogar. Pero de manera unilateral, por tu cuenta, no puedes hacer el cambio. Así que no te voy a pagar. ¿Qué cosa dijo el gobierno boliviano? No me pagas, te vas, ¿pe? Y los empresarios chilenos que hicieron, se fueron, ¿pe? Los empresarios y los trabajadores chilenos en Bolivia se retiraron. Y la Daza creía que había terminado ganando, pero no fue así, porque entró el ejército chileno ya a invadir la zona de Antofagasta. Dice acá, acciones iniciales de la guerra. Chile invade militarmente a Bolivia. Y cuando Bolivia se ve invadido, el Congreso de Bolivia le declara la guerra a Chile y así comenzó el conflicto. Y así comenzó el conflicto. Ahora, profe, ¿y el Perú en qué momento entró? Ah, es que el Perú había firmado este tratado con Bolivia y Perú decía, no me quiero meter, es más, Chile nos envió una comisión diplomática a Lima y nos dijo, Perú no te metas, este problema no es tuyo, es un problema con Bolivia. Ya Chile sabía que nosotros teníamos un tratado secreto firmado como los bolivianos. Entonces Perú decía, ¿qué hago? No puedo traicionar a Bolivia, pero tampoco me quiero meter en la guerra. Así que Perú terminó enviando una misión diplomática, ya que acá se pone en el puntero, es la misión Lavalle. La misión Lavalle fue para intentar evitar que Chile y Bolivia entraran en guerra. O sea, fue como una suerte de, oh, aquí está su amigo Perú, pues no tiene por qué pelear, todos somos amigos latinoamericanos. Chile le decía a Perú, Perú no te metas, compadre. Se lo repitió varias veces, hasta que Chile dijo, ¿sabes qué, Perú? Tú no has venido acá a evitar la guerra. Tú has venido acá porque eres socio de Bolivia, aquí está el tratado firmado entre ustedes, así que por lo tanto, si Bolivia no se declara la guerra, entonces yo también te declaro la guerra a ti, Perú. La misión Lavalle fue para evitar la guerra y nos declararon la guerra, ¿ya? El día 5 de abril de 1879. Cuando la misión Lavalle llega al puerto del Callao y se le piden las noticias de lo que sucedió en la negociación, bueno, lo que va a decir Lavalle es, señores, prepárense porque nos van a comenzar a atacar. Chile se ha preparado 30 años para la guerra, se ha preparado con fuerza en los últimos 4 años preparando sus tropas o comprando armamento moderno. Y Perú se está preparando para la guerra una semana después que comenzó. Ya perdimos, ya perdimos, ¿ya? Así que esto se va a terminar poniendo cada vez más complicado. Dice, profesor, la mala relación entre Prado y las fuerzas militares del país influyeron en la derrota. Mira, hay dos cosas. Ya vamos a hablar de Prado más adelante. Ya vamos a hablar de Prado más adelante. De Prado y de Pardo tenemos que hablar. Entonces vamos a seguir avanzando. Vamos con la segunda diapositiva. Mira, si nosotros hablamos de guerras modernas, ya de guerras modernas, de guerras actuales, recuerden que cuando dos países entran en conflicto, lo primero que van a hacer es bombardearse. O sea, vienen los aviones, o en este caso en guerras modernas vienen los drones y bombardean las principales zonas de defensa militar del enemigo y además de eso sus principales recursos que los pueden mantener en pie durante la guerra. Y lo segundo, o también, así como atacan con aviones, te pueden atacar con misiles lanzados desde los cruceros o desde las embarcaciones. En esa época no había aviones, entonces era fundamental tomar el control del mar. ¿Por qué? Porque el mar era el espacio donde yo podía
desembarcar mis tropas en el territorio del enemigo y poder hacerle una mayor cantidad de daño. Entonces, los países más poderosos del mundo no es los que tuvieran una mejor aviación o una mejor capacidad de bombardeo, como se tiene ahora, sino que los países más poderosos son los que vienen teniendo una mayor flota naval. El país más poderoso del mundo es Inglaterra, para ese caso. Y habría que tomar en cuenta que la guerra entre Perú y Chile iba a terminar siendo importante en el mar, ya que los dos poseemos un litoral o una costa muy grande. Pero ¿teníamos posibilidad de vencer? No, ¿ya? No. Vamos a poner así una escalera de tipos de embarcaciones, ¿ya? Arriba, ya arriba están los llamados acorazados. Son barcos de hierro, blindados de acero de 12 pulgadas, así más o menos de grueso de acero, ¿ya? Y Chile venía teniendo dos de esos, el Blanco Encalada y el Cócra. Perú, cero. Un escalón más abajo están las fragatas. Chile tiene 6, Perú tiene una, la Independencia, nuestro principal barco. Debajo de eso están los monitores. Perú tiene 3, destacando el monitor Huáscar dirigido por parte de Grau, y Chile tiene 12. ¿Ya? Si seguimos avanzando, luego vienen las corbetas y así los destructores y demás. Pero el Perú no venía teniendo ya forma de poder vencer. Pero es ahí donde destaca Grau y ya veremos por qué. Como te decía, acá te pone, ¿no? El objetivo inicial de la guerra en la campaña marítima es tener el control para el desembarco de tropas y bloquear el comercio del enemigo, para que el enemigo no tenga plata y no pueda o no quiera continuar en la guerra, ¿ya? En este proceso, ¿qué encontramos? Encontramos combates o batallas marinas, ¿ya? Entre los combates, el primero que destaca es el combate de Chipana. Chipana termina siendo el territorio más al sur que viene teniendo el Perú. Y si Chile quiere entrar a suelo peruano, tiene que producirse una batalla en Chipana. En el combate de Chipana, lamentablemente perdimos. Los chilenos entran a nuestro mar, toman el puerto de Iquique, y es ahí donde se produce el combate de Iquique para recuperar ese puerto. En este combate tenemos una parte positiva y una parte negativa. En la parte positiva tenemos a Miguel Grau Seminario, almirante peruano, que dirige el monitor Huáscar. El monitor Huáscar había sido comprado para la guerra contra España, aunque no peleó en la guerra contra España porque el barco llegó después de la guerra, ¿ya? Era un barco de hierro que en la parte delantera, mira acá, tiene como una suerte de punta redonda llamada espolón, ¿ya? Y te voy a explicar luego para qué sirve. Y en este combate de Iquique, el Huáscar de Grau va a terminar hundiendo a la embarcación chilena de la Esmeralda, ¿ya? De la Esmeralda. Acá te pongo un nombrecito, dirigida por Arturo Prat. ¿Por qué? Te explico por qué. Grau y Prat habían peleado juntos en el combate adaptado contra España, en la guerra contra España de 1866, ¿ya? Luego, Grau terminó siendo expulsado del Perú por el presidente José Balta, y él se fue a vivir con su esposa y con sus 8 hijos a Chile, a la casa de Arturo Prat, mantenido por su amigo Arturo Prat, con el que había terminado teniendo una muy buena relación en la guerra contra España. Y ahora, lamentablemente, va a tener que enfrentarlo en este combate. Mientras que Grau dirige el Huáscar, Prat dirige la Esmeralda. La Esmeralda había sido una embarcación peruana de la época del virreinato, que los chilenos se la habían llevado como parte del pago, ya por ayudarnos. Pero era una embarcación de madera, que si bien Chile la había terminado armando bien, era un barco de madera contra un barco de hierro. Hay una gran diferencia tecnológica. Aparte, Grau es un muy buen navegante, conoce muy bien la costa, conoce muy bien el oleaje y se puede terminar moviendo. La embarcación de la Esmeralda si esta es la costa peruana, la embarcación de la Esmeralda está patrullando paralela a la costa, ¿ya? Y el Huáscar está escondido, ¿ya? Cuando el Huáscar se da cuenta de que esta embarcación está avanzando solita, entonces viene y lo ataca así, ¿ya? Con el espolón, con la punta de hierro, ¡pah!, lo termina chancando 3 veces hasta que la embarcación de la Esmeralda se parte a la mitad. En pleno enfrentamiento, los chilenos quisieron saltar al Huáscar, entre ellos el propio Arturo Prat, y lo terminan matando de un balazo. Cuando este barco se parte y se va hundiendo, la tripulación chilena se tira al mar para no ser hundido con todo el barco. Y el Huáscar o Grau termina pidiendo de que se pare el enfrentamiento y se recoja a los chilenos como prisioneros. La ropa de Arturo Prat y su espada, como oficial, terminan siendo enviadas a la esposa de Prat, no de manera cachacienta, diciendo, ya te lo maté, no, sino diciéndole Grau, porque conocía a su esposa, había vivido en su casa, le termina diciendo que le pide 1000 disculpas ya por lo sucedido, por el hecho de haber matado a su esposo, que era su amigo en el enfrentamiento naval,
y su esposa le responde una carta, ya diciéndole que, bueno, que son usos de la guerra, ya morir o matar, y que ha sido bueno, ya que Arturo Prat haya muerto a las manos de un amigo leal como era Miguel de Grau. Todo muy caballeroso, ¿no? Por eso es que a Grau se le llama como el caballero de los mares, porque no mató a los chilenos que habían sido derrotados y terminó teniendo esta deferencia de tener unas cartas con la esposa de Arturo Prat. En Chile lo terminan considerando mucho a Miguel Grau, ya lo consideran mucho por este tipo de acciones. Pero no hay que olvidar también a Arturo Prat. Ahora, vencemos esta embarcación, sí, pero nuestro principal barco, que es la fragata Independencia, está siendo perseguida por dos barcos chilenos, entre ellos la Covadonga. Entonces, como él está huyendo, 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 para su mala suerte se choca contra una piedra submarina, ¿ya? Y ¡pah! Se termina rompiendo la embarcación en la parte inferior y va entrando el agua y la embarcación se hunde. Los peruanos se tiran al mar y los chilenos, en lugar de sacarlos del mar, como hizo Grau, les terminaron metiendo bala y perdimos nuestro principal barco. En el combate de Iquique, ya en el combate de Iquique, lamentablemente perdimos la principal embarcación y la cosa se ponía cuesta arriba, bien complicado poder vencer. Sigamos, ya sigamos. Tras esto, se van a terminar produciendo las famosísimas correrías del Huáscar. Las correrías del Huáscar ya terminó siendo, como dice por acá, pequeñas incursiones o pequeños ataques que va a terminar haciendo la embarcación de Grau ya a puertos de la Marina chilena, ya de la Marina chilena, no a caletas de pescadores, a la Marina chilena. Los ataca de madrugada. De madrugada aparece el Huáscar sin que nadie se lo espere, bombardea, se va. Y cuando las embarcaciones chilenas terminan reaccionando, persiguen al Huáscar y nunca lo encuentran. No lo encuentran por varios factores. El Huáscar era pequeño y rápido, ya pequeño y rápido. Las embarcaciones chilenas eran muy grandes, una gran capacidad destructiva, pero lentas en comparación al Huáscar. Aparte, Grau conocía muy bien el litoral y tenía dónde esconderse. No lo chapaban nunca. Y lo interesante es que para la Marina de Guerra chilena el Huáscar se vuelve una pesadilla y para la población chilena se terminan generando leyendas. El Huáscar es un barco fantasma, ¿ya? Nos ataca y nunca lo encontramos, ¿ya? Nunca lo encontramos. Así que para el gobierno chileno era prioridad, ¿ya? Prioridad capturar el Huáscar. Prioridad, ¿ya? Prioridad. ¿Por qué? Para que la gente termine perdiendo ese temor de que el Huáscar es un barco pirata y Grau es Jack Sparrow o algo así, es el Perla Negra, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es lo que más vamos a encontrar? En esta correría del Huáscar se captura una embarcación llamada el Rímac. El Rímac es una embarcación ya de comunicación. ¿A qué me refiero? En esa época no hay radio, en esa época no hay celulares, evidentemente. Entonces, para que los barcos se encuentren comunicados con informes de qué cosas deben hacer y demás, siempre hay un barquito que va entre barco y barco llevando información. Se captura la embarcación del Rímac y lo que se encuentra es importante, un montón de documentos en donde estaban llegando armamento, más armamento desde Inglaterra. Y Grau dice, no fregamos, con todo lo que yo veo ahí es bien difícil poder ganarles. Así que Grau deja el sur, viene a Lima, donde era congresista, senador de la República, diputado, disculpa. Entra a Congreso, sesión secreta, le dice a los congresistas, mira todo lo que está comprando Chile, la única manera de ganarle, ya de ganarle, es comprando 2 acorazados, como los que tiene Chile, estos barcos con blindados de acero, y torpedos, que son como bombas submarinas, ya de la marca Krupp, alemana. Esos parten ya el acorazado o el blindaje de acero que los ingleses hacen para sus barcos. Entonces, Grau dice eso y se regresa al sur. En Lima se hizo lo que le estoy poniendo por acá, la Gran Colecta Nacional. Eso, la Gran Colecta, eso suena a Teletón, ¿ya? O sea, no es que la gente salga a las calles con sus latitas, ¿no? Ponle corazón, ¿ya? Y que Grau sea el niño símbolo, en la latita pongan la cara de Grau, ayúdame, no es así, ya no es así. La Gran Colecta es el hecho por el cual la gente de plata, los grupos empresariales importantes del Perú, hicieron una suerte de chanchita. Juntaron su dinero para poder comprar lo que Grau pidió y se envió la plata. ¿A dónde? A Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra estaban los empresarios que podían hacer ese negocio. Pues Inglaterra, pero no era amigo de Chile, es que no sabíamos nosotros, ¿ya? Supuestamente Inglaterra era amigo de todos, pero se envió la plata y la compra no llegaba. Y el Huáscar de Grau no va a poder aguantar más, no va a poder huir más, ¿ya? Se produce el famoso combate de Angamos que se conmemoró el día de ayer. En el combate de Angamos, ¿qué pasó? El Huáscar de Grau y la corbeta La Unión están patrullando la costa y en eso se aparecen 4 barcos chilenos, 4, ¿ya? Contra estos 2.
Grau dijo, ya, pues, llegó mi momento, ¿no? Ya, le dijo a la corbeta de la Unión, váyanse, acá la guerra no es contra ustedes, a mí me están buscando, no ustedes. Y es mejor perder un barco que perder dos. La corbeta de la Unión dijo, no, parados sin polo los dos, compadre. Él dijo, no, 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 se van, se van. Y así que los obligó a retirarse. Huáscar pelea contra estos 4 barcos chilenos y cuando estaban bombardeándose entre ellos, aparecen 4 más, 8 contra 1. Así que no había forma, ¿ya? En este ataque, en este bombardeo, termina cayendo la torre de mando donde está Grau, ¿ya? Y muere. Y varios otros oficiales van tomando el mando del Huáscar, pero van muriendo también poco a poco. Y van a terminar habiendo un casi destrozo de la embarcación. Quedaron varias personas vivas, varios marinos de menor grado, que eran negros, por ejemplo, y que estaban en la embarcación del Huáscar trabajando. Y la embarcación, antes de ser hundida, porque los mismos peruanos la quisieron hundir para que no se la dieran los chilenos la capturaron y se la llevaron. Y la pasearon por toda la costa de Chile, para que terminen viendo de que no era un barco fantasma. Este era el barco que nos estaba jodiendo tanto y ya los terminamos derrotando. Consecuencia de todo esto, hay que rendir homenaje a un personaje heroico, tanto en su vida, ¿ya? Porque era un buen padre, un buen esposo, ¿ya? Era un personaje justo, correcto, sabía que no iba a ganar la guerra, pero intentó hacerlo hasta el final y falleció, ya falleció. Perdimos el mar, ya no solamente perdimos a ambos, perdimos el mar y los chilenos pueden desembarcar sus tropas donde sean y eso le da una mayor ventaja. Así que la guerra pasa del mar a tierra. Pasamos a la campaña terrestre. Y la campaña terrestre tiene momentos, ¿ya? Vamos a la campaña terrestre en el sur, ¿ya? En el caso de la campaña terrestre en el sur, era necesario que fuera en el sur, ¿por qué? Porque en el sur está las zonas salitreras, que es lo que termina motivando la guerra, no te olvides tú. Entonces, en el sur van a terminar habiendo 2 fases, 2 momentos. Está la fase Tarapacá, que es la zona más al sur, ¿ya? Vamos a ponerle en el mapa para que recuerdes. La fase Tarapacá, que es esta zona de acá. Vamos a ponerle acá con el lapicito. Aquí está Tarapacá, ¿ya? Y luego viene la fase Tangarica, ¿ya? Que está acá un poquito más hacia el norte. En estas 2 zonas había salitre y era necesario precisamente que la guerra pase para estas zonas. Bueno, en la campaña terrestre en general, ¿teníamos posibilidad de vencer? No. Tropas, numéricamente hablando, el Perú tiene más gente ya para poder pelear, pero menos preparada. No solamente preparada como tropa, sino que además de eso no veníamos teniendo las armas que venía teniendo Chile. Las tropas peruanas, por ejemplo, tienen 24 tipos de fusiles diferentes para la guerra. Los chilenos, uno, ¿ya? Uno, un solo tipo de fusil. Y eso es ventajoso, ¿ya? Porque cuando están en plena batalla, llega una caja de municiones y la pueden terminar utilizando todos, porque tienen el mismo tipo de arma. Los peruanos no, ¿ya? Esa es una desventaja. Nuestros cañones podían disparar balas a 700 metros de distancia y los de ellos a 1 kilómetro, a 1000 metros. Entonces había una gran diferencia de capacidad de fuego y de preparación militar. En la primera fase, en Tarapacá, ya vamos a tener varias batallas. Tenemos la batalla de Pisagua, ya en el sur, perdimos. La batalla de San Francisco, perdimos. Y la batalla de Tarapacá, donde ganamos. Es la única batalla en la zona de la costa donde el ejército peruano va a vencer. Un dato más, no es el ejército peruano, es el ejército conjunto. Recuerda que nosotros habíamos ido a apoyar a Bolivia, y Bolivia también nos está ayudando en esta primera etapa de la guerra. El ejército conjunto es el ejército peruano-boliviano, y vencemos a los chilenos en la batalla de Tarapacá. Pero, ya, vamos a poner una cuestión así. De cada 10 militares chilenos, ya en esta batalla, 4 van a terminar, digamos así, siendo entre asesinados y heridos, ¿ya? 4 de 10. Entre el ejército conjunto, de cada 10, 6 terminan siendo heridos o muertos. Entonces, si lo ponemos en balance, ¿ya? De bajas, nosotros tenemos más bajas que ellos. Pero nosotros nos quedamos con el territorio, pero solamente de manera momentánea. ¿Por qué? Dice acá, a pesar de la victoria, las tropas retrocedieron hacia Tacna por el avance de las tropas chilenas. ¿Por qué? Te explico, vamos al mapa, ¿ya? Cuando nosotros ganamos en Tarapacá, Chile termina moviendo tropas hacia Tarapacá a pie y también termina moviendo tropas hacia Arica con embarcaciones. ¿Para qué? Para terminar atacándonos por norte y por sur. En ese momento es que el ejército peruano se da cuenta de ello y deciden retroceder hacia Tacna porque era muy difícil poder vencer en Tarapacá. Así que ganamos la batalla, pero no nos quedamos con el territorio. Mientras que eso venía pasando en el sur, en Lima, políticamente la cosa estaba complicada.
el Perú había enviado emisarios, representantes, para poder ganar, ¿ya? Para poder obtener el territorio de, disculpa, para poder obtener las embarcaciones y las armas que habíamos terminado pagando para que se nos entregue. Pero Inglaterra argumentaba que no iba a entregar nada porque se quería mantener neutral en la guerra, ya que no era amigo de nadie, falso, porque ya sabemos que es amigo de Chile. Pero esto es lo que ellos venían mencionando. ¿Qué sucedió entonces? Como no le hacían caso a los representantes peruanos, el propio presidente, Mariano Ignacio Prado, fue a Europa por los armamentos. Y la cuestión es que hay un problema. Tal vez te hayan dicho a ti esto, ¿ya? En el colegio alguna vez, ¿ya? Mariano Ignacio Prado se robó la plata del Perú, ¿ya? Fue a comprar armas y luego se robó toda la plata. ¿Te han dicho eso alguna vez por casualidad? ¿Ya? ¿Te han mencionado eso en el colegio, algún profe tuyo de historia? Sí, me dice Sofía. Sí, me dice Alvarado. ¿Ya? ¿Alguien más le han mencionado eso? ¿Ya? Cristina me dice sí también. ¿Ya? En Pita, pucha, ¿quién te ha mencionado eso? ¿Ya? Ya, entonces ahí vamos a terminar hablando de eso. Si te han mencionado, justo a chocar con mis amigos de Pita. Eso no pasó. ¿Ya? Eso no pasó. Te voy a explicar qué cosa fue lo que sucedió. Prado no lleva plata. Prado lleva una plata complementaria, ¿eh? Pero la plata ya se había enviado. Lo que va a terminar haciendo Prado es presionar, ¿ya? Presionar para que se nos entregue los armamentos que se habían terminado comprando, ¿ya? Entonces, había un problema político previo a eso. ¿Qué pasa si el presidente está ausente? ¿Ya? ¿Qué pasa si el presidente está ausente? Si el presidente está ausente, el primer vicepresidente de la República tiene que tomar el control del gobierno. ¿Cómo se llamaba el primer vicepresidente? Se llamaba Luis Lapuerta. Ya, Luis Lapuerta. Miren ustedes. Los vicepresidentes en aquella época no eran ni ministros ni congresistas, eran el presidente suplente. Ellos gobernarían cuando el presidente se muera, ¿ya? Así de simple. O gobernaban poquito tiempo si el presidente estaba de viaje o estaba enfermo. A Luis Lapuerta no lo conoce ni su mamá, ¿ya? No es conocido. Y hay una cuestión que es importante. Por más crisis económica que el Perú haya tenido, ¿ya? Y que esté perdiendo inicialmente la guerra, la gente le guardaba respeto a Mariano Ignacio Prado, porque Prado había vencido a España en la guerra del 66. De la gente decía, si venció a España, ya Chile se lo pasa por cualquier lado, entonces no es difícil. Pero en ese momento en que Prado toma la decisión apresurada de irse, ya de irse, deja un vacío en el gobierno. La gente siente que no tiene un gobernante, que no tiene un dirigente, porque a Luis Lapuerta la gente nadie lo conoce. Y eso es aprovechado ya por un populista como es Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola era muy querido entre los sectores populares, ¿ya? Porque Piérola siempre habló mal de los empresarios guaneros, ya diciendo que ellos se robaban la plata del país. De Piérola, ¿qué cosa es lo que hizo? Aprovechando que está un débil Luis Lapuerta en el gobierno, Piérola va a terminar dando un golpe de Estado, ¿ya? Da un golpe de Estado. Entonces, recuerden eso, ¿eh? Ya, profe, aguanta, a ver, vamos a ver qué más me dijeron por acá. Ya, a ver, dice, no va, pero no puede regresar. Ya, Berrocal, ya bueno. Mira tú, ya, ahí vea la situación. Él se fue a Europa y no pudo regresar. Y te explico por qué. Cuando Pirola llega al gobierno, él tiene que justificar el porqué de su golpe de Estado. ¿Ya? El porqué. Él no puede decir, bueno, yo el golpe de Estado porque quiero ser gobernante, porque tengo un afán de ser presidente, porque tengo un ego colosal de que yo puedo dirigir el país. No, no va a decir eso. Él va a terminar diciendo, ¿por qué yo estoy tomando el control del gobierno? Porque Mariano Ignacio Prado es ladrón y maricón. ¿Ya? Disculpando la palabra. Ese es el insulto de la época. Más que mentar de tu madre que te digan maricón, ¿ya? Y Prado era cobarde o maricón y ladrón, ¿ya? Y ladrón. Profesor, pero tú me estás diciendo que no se robó nada. Es que te voy a repetir, se está justificando. Pero él está diciendo, ¿por qué es que mi golpe de Estado es justo? Porque ese pata era un cobarde. Piérola, del golpe de Estado y dice eso. Prado quiere regresar, no se lo permiten, no se lo permiten, lo bloquean, ya lo bloquean. ¿Para qué? Si Prado regresaba, él podía decir, no, no fue así, no, es mejor que se quede así, para terminar teniéndole a alguien a quien echarle la culpa, por si acaso. Ya ese es el hecho por el cual Prado no termina regresando. Ahora, Piérola asume el control del gobierno y la gente lo respeta. Él tenía, repito, mucho respaldo entre los sectores populares. Y Piérola da una noticia. Piérola dice, la guerra en el sur ya la perdimos, ya fue, ¿ya? Entonces termina pidiéndole a las tropas del sur que retrocedan hacia Lima, porque en Lima se va a terminar definiendo la guerra. Así lo termina planteando Piérola directamente.
¿Qué va a pasar entonces? Ya, ¿qué va a pasar entonces? Pirola, mientras que esa noticia va viajando hacia el sur, porque no hay un celular, no es que Pirola marque y termine diciendo, oye, Cáceres, bajen para el sur, o bajen para Lima, no es así, ya no es así. Mientras que la noticia va bajando, las acciones militares continúan. Y ahora la fase militar ha pasado a Tacna y Arica. Batalla de Los Ángeles, perdimos, ya. Batalla de Intiorco o el Alto de la Alianza o Batalla de Tacna, perdimos. Y esta batalla es muy especial porque tras esta derrota, Bolivia se va de la guerra. Ya, Bolivia se va de la guerra. ¿Por qué Bolivia se va? Cobardes, pues no son cobardes. A Bolivia hay que agradecerle mucho porque Bolivia no tenía por qué ayudarnos, pero lo hizo por una cuestión de agradecimiento también hacia nosotros. Lo que pasa es que Bolivia ya había perdido territorios, ya ha perdido gente, ya ha perdido recursos, ya ha perdido familiares. Entonces hay una campaña presidencial en Bolivia y el recientemente electo presidente, Narciso Campero, le había dicho a la gente que si votaban por él iba a retirar a Bolivia del conflicto. Y cumplió su promesa. Después de perder en esta batalla, retira a los bolivianos y si con Bolivia a nuestro lado no estábamos ganando, sin Bolivia la cosa se ponía más complicada. Después de esto, un general chileno llamado Lagos se entrevista con el coronel Bolognesi y con otros oficiales y le termina diciendo, ¿sabes qué? Tenemos más tropas que tú, tenemos mejores armas, así que por lo tanto, ríndanse, ¿ya? Para poder tomar Arica. No les queremos hacer daño. Bolognesi le dijo, no, ¿ya? Bolognesi le dijo, mire, ¿sabe qué usted, señor? ¿Ya? Nosotros no nos vamos a rendir. ¿Por qué? Porque el territorio soberano o el territorio peruano es soberano y no se entrega, ¿ya? Y yo tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho, que lo debes haber escuchado alguna vez de tu vida, ¿ya? Porque eso nos los hacen recitar, pero desde pequeños, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? Bolognesi dice, no vamos a terminar rindiéndonos, vamos a pelear. Y los oficiales que están detrás de él dicen, vamos a pelear todos juntos, preparados sin polo. Pero Bolognesi les dice, señores, ya señores, mañana nos vamos a ver en el campo de batalla. Hoy día no, hoy día no. Bueno, los chilenos aceptan y termina produciendo una discusión tras esto. Bolognesi le dice a los oficiales, miren ustedes, yo me voy a quedar a pelear porque ya estoy viejo, ya, pues ya estoy viejo, y voy a morir con honor defendiendo el territorio nacional. Pero muchos de ustedes son oficiales jóvenes que todavía son útiles, ya, todavía son útiles. Le hemos pedido al gobierno que nos envíe armamentos y el gobierno peruano le envió cajas con, con telas blancas, con las que las mujeres de Arica terminaron haciendo los uniformes del ejército peruano, como lo ves por acá, de color blanquito, ¿ya? Con lo que ves por acá, ¿ya? Entonces, no nos están apoyando, no tenemos cómo vencer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dijo Bolognesi. Yo y mi gente, los que se quieran quedar, principalmente ya personas mayores, nos vamos a terminar quedando acá en Arica. ¿Para qué? ¿Ya para qué? Para terminar enfrentando a los chilenos que quieran hacernos daño. Mientras que nosotros vamos enfrentándonos a ellos, ustedes, las tropas peruanas, retrocedan a Lima como se ha terminado pidiendo, ¿ya? Vayan hacia Lima. Entonces, lo que está haciendo Bolognesi es inmolarse, ¿ya? Bolognesi está diciendo, yo voy a ir a pelear y voy a morir, ¿ya? Y voy a morir. Pero esa muerte no puede ser en vano. Vamos a retroceder, que la mayoría de gente retroceda y que en Lima ya se vea qué se puede hacer. Bueno, así fue como pasó. Al día siguiente, Bolognesi y la gente que se quedó con él, repito, muchos viejos, ya se quedaron a pelear. Chile nos superaba tecnológica y numéricamente en tropas y nos terminaron venciendo. Cuando nos vencen, se va a terminar haciendo algo llamado con el nombre del repase. Te explico. Todos los fusiles, ya las escopetas, por así decirlo, venían teniendo en la parte delantera una espada que se llama bayoneta. Y lo que ellos van a terminar haciendo es abrirle el abdomen, abrir el abdomen de los muertos. A los muertos los remataban, a los heridos los mataban y al que decían los muertos los mataban también. Por eso, ¿por qué no le metieron bala? Porque la bala cuesta, ¿ya? Así que los terminaron matando así. Pero si murieron todos, ya, entonces, ¿cómo sabes tú eso? Ah, lo que pasa es que hubo gente que escapó. Uno de ellos fue Roque Sáenz Peña, argentino, que peleó para el Perú y que luego fue presidente de Argentina y nos terminó dando a conocer qué es lo que había sucedido y la gente renegaba mucho más de los chilenos. Pero se logró el cometido. Las tropas peruanas retrocedieron hacia Lima, buena parte de ellos, y ahora ya la batalla se va a definir en ese lugar. Pero recuerda, para Chile la guerra ya había acabado. ¿Por qué? Porque ya tienen el sur, ya tienen Tarapacá, Arica en sus manos, Tacna también, y Antofagasta. La guerra para ellos ya acabó. Y la han terminado acabando muy rápido, ya muy rápido. Entonces, la guerra para ellos era ya, ya no había que seguir más. Pero la cuestión está en que para que la guerra acabe, Perú tenía que ceder ya legalmente los territorios a Chile y eso no va a suceder, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En esta guerra hubieron tres países que estaban
supervisando el conflicto, ¿ya? 3 observadores externos, Italia, Estados Unidos y Francia. Estados Unidos envió una embarcación llamada la Caguana, y esta embarcación con diplomáticos y militares estadounidenses intentaron ser mediadores entre Chile y Perú para que la guerra no continúe. En esa mediación se le pregunta qué cosa quiere Chile para que la guerra no continúe, y Chile dijo: yo quiero 4 territorios para siempre: Tarapacá, Arica, Tacna y Moquegua. Y Perú le dijo: ¿qué? ¿No quieres este también? Perú le dijo: no te voy a dar a eso. Si quieres te doy plata, tinde, benizo, pero territorios no te voy a dar, olvídalo. Entonces, como no se pusieron de acuerdo, la guerra continuó. Chile dijo: ¿qué hacemos entonces para que Perú no pueda continuar en la guerra? Ya le quitamos el salitre, ya le quitamos o ya bloqueamos su comercio del guano. ¿Cómo nos podría o cómo Perú podría financiarse la guerra? Otra cuestión: las haciendas azucareras, que habían sido tecnificadas gracias a la plata de la época del guano. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Se produce la llamada expedición Lynch, la expedición Lynch. Chile va a terminar desembarcando tropas, y con sus barcos y sus tropas saquean las maquinarias de las haciendas de la costa norte. Y tras ello van a terminar incendiando las haciendas azucareras de la costa norte para acabar con la base económica del Perú y que no podamos continuar en la guerra. A pesar de esta destrucción, Lima no se rinde, Perú no se rinde, ¿ya? Entonces se dijo: bueno, ahora entremos a Lima, pues. En Lima no sabíamos por dónde nos iban a atacar los chilenos. Habían 2 opciones. Una primera opción está acá, ¿ya? Chile nos podía atacar desde Lurín en el sur, o nos podría atacar por acá en la zona de Chancay. No sé si deben conocer el castillo de Chancay, ¿ya? Pero en Chancay era la otra opción. Entonces, como no se sabía por dónde podían desembarcar, Piérola manda a Cáceres a Chancay, y Piérola se va a quedar encargado de la defensa de Lima. La defensa de Lima se hicieron 2 líneas de defensa: la línea de San Juan, la línea de San Juan, y la línea de Miraflores. Primer problema: entre la línea de San Juan, que está de verde acá, y la línea de Miraflores hay una gran distancia. La línea, y además de eso, son líneas que son muy largas. Por ejemplo, mira esta. La línea de San Juan comenzaba en el Morro Solar, en Chorrillos. No sé si conoces el Morro Solar, de donde está el Cristo de los grados extendidos de la época de Alan García. O por ejemplo, si es donde está esta cruz iluminada en el sur, ¿ya? Esta comenzaba en Chorrillos, pasaba por San Juan de Miraflores y terminaba pasando hasta la zona de La Molina, ¿ya? Hasta la zona de La Molina, hasta la Rinconada, ya pasaba para acá, mira, la línea de defensa, ¿ya? Y la otra línea de defensa comenzaba en Barranco, pasando por Miraflores, ¿ya? No sé si conoces. ¿Conoces el Arcomar? ¿Ya? Bueno, aunque ahora ya no se puede ir, ¿ya? Bueno, ya está abierto, ¿no? ¿Ya? En Pamplona, por Pamplona, claro, en la línea de San Juan. Pero si te estoy hablando ahorita del Arcomar, si conoces el Arcomar, tú vas avanzando unas cuadras más, como quien se va para Surco, y hay una bajada para la playa, que es la bajada Balta, que puede bajar con carro. Entonces, desde ahí comenzaba la línea de defensa. Pasaba por toda una avenida que se llama la Avenida del Reducto, ya avanzaba hacia la zona de San Borja y pasaba por la avenida Angamos, ¿ya? Y luego terminaba pasando por la avenida Aviación, ¿ya? Por la avenida Aviación, y avanzaba toda Aviación y se iba hasta el Agustino, Las líneas eran muy largas, ya muy largas, muy débiles. Entre un militar y otro había 1,5 metros de distancia con un fusilito mal utilizado, y las líneas estaban muy separadas. Entonces los chilenos dijeron: ¿para qué voy a terminar atacando toda la línea? Solamente ataco una parte. En la batalla de San Juan, 13 de enero de 1881, los chilenos terminan atacando 2 puntos, ¿ya? Terminan atacando la zona de San Juan y terminan atacando el Morro Solar, ¿ya? Ahí terminaron utilizando todas sus fuerzas y se terminaron venciendo. Ese fue el día 13. El mismo día 13, porque atacaron 5:30 de la mañana más o menos, ¿ya? Se termina haciendo el saqueo de las casas de lujo que en Barranco y en Chorrillos venían teniendo la gente de plata. Las saquean, se roban el alcohol sobre todo y objetos de lujo, y luego incendian Chorrillos, Barranco y Miraflores. La incendian así literalmente. Y se me van a meter una borrachera producto de todo el alcohol que se han terminado saqueando. Eso es desde el mediodía. 8 de la noche, a Cáceres le terminan pasando un dato: los chilenos están que se emborrachan como locos, ¿ya? Están bien alcoholizados. Si los atacamos 2, 3 de la mañana, los agarramos borrachos y les ganamos. Cáceres le dice a Piérola, que es el presidente: oye, tengo esta información, ataquemos. Y Piérola le dice: no atacamos, ¿ya? Y no atacamos por 2 versiones, ¿ya? Piérola le dice: porque así no se hace la guerra se hace en el campo de batalla como los hombres. Y se perdió una oportunidad de oro. Para muchos eso fue una traición.
Pero es que había que ver otro elemento. El hermano de Pierola había sido tomado prisionero por parte de los chilenos, así que Pierola estaba entre, si ataco a los chilenos matan a mi hermano, entonces ¿qué hacer? Ya, ¿qué hacer? Así que no se atacó, no atacó. El día 14 se les permitió que descansen, debe ser, que les pase la borrachera, ya, que les pase la resaca, un poquito más le vamos al cable de gallina. Y el día 15, ya el día 15 recién se va a terminar peleando. El día 15 se pelea en la batalla de Miraflores y perdemos en Miraflores. Cuando perdemos en Miraflores, los chilenos entran a Lima, al centro de Lima. Y cuando entran al centro de Lima, se esperaba una destrucción, saqueo, incendio, como se había hecho en San Juan o en Chorrillos, pero no pasó así. ¿Por qué? Hubieron varios factores. Pirola se retira. Pirola se va a la Sierra Central, dice él, a organizar tropas y apareció en París. Y me parece, creo yo, que París está un poquito más allá que la Sierra Central. Es más, se va con pasaporte chileno. Le pide a los chilenos que por favor le den un pasaporte para que se pueda retirar. Y los chilenos se lo dan para que no moleste más. Así fue de cobarde este pata. Mientras que Lima no fue destruida por algo, porque no te olvides que habían 3 misiones extranjeras, la norteamericana, de la Caguana, la italiana y la francesa. La misión Petitoires, ya Petitoires dirigida, la misión francesa dirigida por Marcel du Petitoires, no sé si habrán escuchado el nombre de una avenida acá por la avenida Arequipa, por ahí. Marcelo Petitoires, ¿qué es lo que hizo? Le dijo a los chilenos, mira, ¿sabes qué, chileno? Tú tienes tu guerra contra Perú, bien por ti, compadre, pero si tú atacas ya propiedades de los franceses, en Lima, yo me veré obligado a meterme en la guerra. Francia no sale a defender a Perú, Francia sale a defender a sus franceses. Entonces los chilenos dijeron, pucha, ya yo me puedo pelear con Perú, pero con Francia es otro level, ¿no? Entonces, pero francés, y yo como sé cuál es propiedad francesa, no te preocupes, donde tú mañana veas bandera francesa, no la puedes atacar. O es casa o negocio de los franceses. Así que ellos ya le habían avisado a los franceses y los franceses pusieron bandera francesa en sus casas. Y los franceses, buena gente, le dijeron a sus vecinos peruanos, oye, por si acaso pon bandera, no te van a atacar. Así que la gente puso su banderita y todo lo demás pues dijeron, oye, ¿ellos por qué ponen bandera azul, blanca y roja de Francia? ¿Por qué será? Si ellos lo ponen, yo también lo pongo, por si acaso. Y Lima parecía París, ya, bandera francesa por todos lados, y así se termina disminuyendo la destrucción sobre Lima. Eso no significa de que no haya habido destrucción. El caso más emblemático seguramente es que Chile saquea la Biblioteca Nacional y varios documentos y luego la incendia para decir que ellos no se robaron nada, sino que, uy, se quemó de casualidad. También entran a San Marcos, por ejemplo, que estaba en la casona, en el centro de Lima, y la utilizan para guardar sus caballos. Saquean los laboratorios de física, química y biología modernos que tenía en ese momento Lima. Y así van a hacer varios robos y van a terminar capturando gente. Les van a pedir a sus familias que paguen, ya que paguen cupos para poder liberar a esa gente. Y hay toda una serie de agresiones que se hacen producto de la guerra. El oficial chileno que dirige el ataque a Lima se llama Manuel Baquedano, pero el jefe político militar chileno es Patricio Lynch. Y Patricio Lynch es le pongo el dato, es el virrey del Perú, así lo llaman, porque es el que está gobernando prácticamente el Perú en la práctica. Como te dije, Pirola se retira de Lima y del país, y el que va a terminar continuando la guerra es Cáceres. Pero antes de Cáceres sucede algo. Chile quiere que la guerra acabe ya. ¿Por qué? Porque la guerra para ellos había sido sumamente exitosa. ¿Por qué? Porque ya ganaron todos los territorios y no hay que continuar la guerra porque es muy costosa. Entonces, Chile busca un aliado y busca o encuentra a alguien que se llama Francisco García Calderón. García Calderón, García Calderón, representante de la élite limeña empresarial, se logra convencer a él de que le ponga punto final a la guerra entregando los territorios del sur. Pero recuerden que por ley pasa algo. De acuerdo a la ley, el único que puede terminar declarando la guerra, ya firmando la paz o ver temas de límites, es el Congreso. Así que Francisco García Calderón reúne a los miembros del Congreso en el llamado Congreso de la Magdalena, lo que ahora vendría a ser el Museo de Antropología, Arqueología e Historia de San Marcos, en Pueblo Libre. Los reúne ahí y el Congreso de la Magdalena le dice, no, no vamos a entregar ni un centímetro de nuestro territorio a los chilenos. Profe, qué heroicidad y qué patriotismo. Sí, y además de eso hay otra cosa. Ellos son empresarios salitreros. Perder el sur era una locura para ellos, ¿ya? Ahora que estoy hablando del sur, ahí ven que se me olvida. ¿Han escuchado a Alfonso Ugarte alguna vez? De Alfonso Ugarte que se tira con el caballo. ¿Han escuchado de él o no? ¿Ya? A ver, respóndame. ¿Han escuchado alguna vez de Alfonso Ugarte? Ahí está, sí, dice su compañera. ¿Ya? ¿Qué han escuchado de Alfonso Ugarte? ¿Ya? Sí, sí, ya. Que se tiró del morro. Que se tiró del morro, ¿no? Ya, hay varias versiones sobre cómo se tira del morro. Ya, la versión clásica, la versión oficial militar es que está con el caballo y tiene el estandarte nacional y para que los chilenos no lo tomen, él se agarra con todo el estandarte y se tira con su caballo
al Moro y muere, ¿no? Pero defendió la bandera, el estandarte nacional. Bueno, otros autores dicen que no fue así, ¿no? Ya que él no se tiró o que estaba drogado y creía que su caballo era Pegaso y que iba a terminar volando, sino que el caballo al ver el precipicio se frena y ¡ay! El otro sale volando con todo el caballo, que algunos dicen que ni siquiera murió, que luego termina mandando cartas de Francia. Pero la cuestión es, Alfonso Ugarte, ¿es héroe o no es héroe? ¿Ya? Esa es una cuestión, aunque no lo creas, libros enteros se hablan sobre ese tema. Yo tengo mi posición. ¿Quién es Alfonso Ugarte? Alfonso Ugarte no es militar, ¿ya? No es militar. Alfonso Ugarte es un empresario, salitrero, ¿ya? De la zona de Arica. Y como todos los empresarios, todos pusieron plata, hicieron un fondo, una chanchita, y se lo dieron al ejército, para que proteja Arica y proteja sus negocios, evidentemente. La diferencia está en que todos los demás se retiraron, todos los demás empresarios se fueron. Ugarte no. Alfonso Ugarte se quedó, quiso pelear, le dieron un cargo de oficial porque era gente de plata, no le iban a poner como tropa, ¿ya? Y su tarea era defender el estandarte, nada más, porque él no era militar. Entonces, al final, si se tiró, si el caballo se frenó, si él sobrevivió, no importa. Ugarte es héroe. Ugarte es héroe. Él no tenía por qué pelear y lo hizo. Ya lo hizo. Pues bueno, regresemos, ya regresemos. El Congreso no acepta, Francisco García Calderón es llevado a Chile, ya lo encarcelan, y ahora viene la parte final de la guerra, que es la llamada Resistencia Nacional a la campaña de la Breña. En la campaña de la Breña, el hombre, sin duda, ya vamos a ponerlo por acá porque está en la siguiente diapo, el hombre es Cáceres, ¿ya? Cáceres es el brujo de los Andes, ¿ya? ¿Por qué lo van a llamar así? Cáceres era el hombre mejor preparado para dirigir la guerra en el Perú, mejor preparado. Cáceres, ya Cáceres, mira su carita de Cáceres, ya, mira. Si te das cuenta, esta parte del rostro, ya esta parte del rostro, no tiene expresión, ¿ya? Es como si fuera así, como si estuviera así todo tieso, ¿ya? Y estaba tieso literalmente Cáceres. Cáceres había peleado contra Chile en la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana y le metieron un balazo en el rostro y le destrozó una parte de la cara. El ejército lo mandó a Francia para crear una cirugía reconstructiva y este es lo mejor que pudieron dejarlo, ¿ya? Ahora, Cáceres, cuando estuvo en Francia, terminó siendo preparado en la Escuela Superior de Guerra de Estrategia Militar llamada Napoleón Bonaparte en Francia. Conocía de estrategia de la mejor, del mejor colegio militar de Europa. Y era el hombre más preparado. Por eso, ¿y qué pasó? Bueno, ¿te acuerdas de las líneas de defensa? Esta línea de defensa de acá, basuras, ya débiles y muy separadas, las hizo Piérola. Piérola era de profesión boticario y ahora terminó siendo presidente del Perú. Y ahora dirige la guerra. No tiene cómo hacerlo, pues, no sabe, ya no sabe. Cáceres sí, pero hubo una cuestión de egos entre ellos. ¿Qué pasó? Nos vamos a la guerra. Cáceres va a terminar dirigiendo la guerra en la Sierra Central, ¿ya? Y sus tropas, ¿qué van a hacer? Montoneras, ya, montoneras. Cáceres no tuvo tiempo. Cáceres agarró a los indígenas que trabajaban en la hacienda de su padre, de la hacienda Cuchimay, les dio armas y les enseñó cómo disparar. Nada más, no había tiempo para más, ¿ya? No les podía terminar preparando para ver desplazamiento de tropas, no había tiempo para eso. Así que, por lo tanto, se va a hacer lo que se puede. El ejército peruano de Cáceres, un montón de gente que ataca nomás, así, un montón, de montón. Pero tenían una ventaja, el soroche. A ellos no les daba, a los chilenos sí, porque es mucha altura. Y la otra cuestión es la geografía. La geografía era mucho más estrecha. Y la geografía la conocen ellos y la pueden terminar utilizando. Todas estas que están de rojito acá, ya en este mapita, son victorias de Cáceres. Sangrar, Concepción, Pucará, Marcabaya, Cuchimay, Huaripampa, Yoglapampa, Tarmatán, Boloré, son batallas ganadas por Cáceres. Pregunta, ¿cuántas batallas hasta ahí te mencioné que ganamos? Una. ¿Cuál es la única batalla que habíamos ganado? Hasta ese momento de la guerra, hasta antes de Cáceres. ¿Cuál es la única batalla que habíamos ganado? A ver si te acuerdas. Para que veas que tienes que tomar atención. Ahí está, uno ya me respondió. ¿Ya? No, no Mayeli, no, es de Los Ángeles. ¿Ya? Wilder y Nicole y Alex ya me están respondiendo la correcta. Solamente habíamos ganado Tarapacá, pero ahora mira, Cáceres gana un montón de batallas. Pero hay que tener cuidado, ya acá se le está poniendo, ya. Las victorias de Cáceres son pequeñas, ya, pequeñas batallas, ya, pequeñas batallas. Cáceres, ¿qué cosa es lo que hizo? Cáceres dijo, si nosotros terminamos enfrentando fuerza contra los chilenos, si medimos fuerzas así, no van a ganar. Chile tiene mejores armas, ya. Nuestras tropas no están bien preparadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Guerra de la pulga.
¿ya? Guerrillas. La idea era ataco, retrocedo, ataco, retrocedo, ataco, retrocedo, pico me voy, pico me voy, pico me voy. Esa es la batalla de la pulga o la guerra de la pulga. Ataco, retrocedo. Ahora, la cuestión de atacar y retroceder era para que la guerra se prolongue más tiempo y que Chile tenga más pérdidas económicas y de tropas, ¿ya? Y por lo tanto se aburra y se quiera ir, ¿ya? Ese es el objetivo. Hay que tomar en cuenta que en esas batallas que se van ganando, la gente va agarrando ánimos. Sí, le podemos ganar a los chilenos, hay una posibilidad, etcétera. La gente comienza a agarrar ánimos, pero hay una cuestión más. Por si acaso, pregunta de examen de admisión de hace tiempo. Las tropas de Cáceres son indígenas de la Sierra Central, principalmente del Valle del Mantaro, como se está poniendo por acá. ¿Ya? Se ganan un montón de batallitas, pero hay otros factores. En el norte, como Cáceres está ganando, ya hay alguien que se pone las pilas, Lorenzo Iglesias. Ante el avance de las tropas chilenas hacia la zona de Cajamarca, Lorenzo Iglesias, no Miguel Iglesias, por si te lo han dicho mal también. Lorenzo Iglesias, hermano de Miguel, ya va a terminar movilizando tropas contra los chilenos y los vence en la batalla de San Pablo. ¿Ya? Cuando sucede eso, Chile dice, oh, aguanta. Miguel Iglesias, hacendado cajamarquino, oficial del ejército, es supuestamente nuestro aliado. ¿Por qué su hermano nos hace la bronca? Para mí que Miguel Iglesias nos está traicionando. Y Miguel Iglesias se puso nervioso. Y además hubo otro caso. Cáceres dijo, ajá, si se está teniendo a alguien como Lorenzo que está peleando en el norte, podemos unir esfuerzos. Y si unimos esfuerzos con él, podemos hacer algo. Cáceres dijo, me voy para la Sierra Norte. Pero cuando él se va para la Sierra Norte, los hacendados cajamarquinos, encabezados por Miguel Iglesias, van a terminar reuniéndose y decidieron no apoyar a Cáceres. ¿Por qué? Porque ellos decían lo siguiente. Cáceres es un problema. Si Cáceres va o viene hacia la Sierra Norte, número uno, Cáceres ya va a terminar llegando y van a necesitar tropas. ¿De dónde saca Cáceres sus tropas? De los indígenas que son sacados de las haciendas, de los trabajadores que van a pasar a sus tropas. O sea, Cáceres llega y perdemos mano de obra. ¿Ya? Segundo, Cáceres llega y ¿cómo va a financiar la guerra? Necesita recursos. ¿Qué hace Cáceres? Cáceres pide cupos. O sea, le dice a los hacendados que le den plata para mantenerse en la guerra. O sea, Cáceres llega y pierdo tropas y pierdo plata. Cáceres llega y detrás de Cáceres, ¿quién va a llegar? Los chilenos. Y mis haciendas se van a convertir en campo de batalla y voy a perder todo. Así que Cáceres no es la mejor de las opciones. Entonces los hacendados hicieron otra cosa. Se reunieron e hicieron el llamado Manifiesto de Montán. En el Manifiesto de Montán van a terminar planteando dos cosas. Uno, que la guerra contra Chile hace rato la perdimos. Hace rato la perdimos. Y que Cáceres está generando solamente la falsa expectativa de que podemos terminar ganando. Y lo único que estamos logrando es terminar perdiendo plata y muertos. Ya hay muertos. Es necesario que alguien le ponga fin a esta guerra horrenda y ya no terminar generando más pérdidas. Y Miguel Iglesias dijo, yo lo voy a hacer. Por más que la historia me juzgue como un desgraciado, yo lo voy a hacer. Y termina estableciendo una alianza con Chile. Se forma el llamado Ejército Expedicionario Conjunto, ya conjunto, y se termina estableciendo una alianza con los chilenos contra Cáceres. Hay una frase muy antigua que no sé si la habrás escuchado que dice que el peor enemigo de un peruano es otro peruano, ¿ya? Y Miguel Iglesias es el claro ejemplo de esto. Miguel Iglesias es un desgraciado. Apoya a los chilenos, enfrenta a Cáceres, los derrota en algunas batallas hasta que se produce la derrota final en la batalla de Huamachuco. Es la batalla final de la guerra, la batalla de Huamachuco. Cuando perdemos en Huamachuco, ya Cáceres no pierde la vida, ya se retrocede hacia la Sierra Central a organizar tropas. El que sí va a perder la vida es Leoncio Prado, pero perdimos la guerra. Y perdimos la guerra, pero Cáceres iba a seguir peleando. Pero Miguel Iglesias es reconocido por Chile como presidente y firma el Tratado de Ancón. En el Tratado de Ancón, que ha sido pregunta, examen de admisión, se establece lo siguiente. Uno, que el Perú le entrega a Chile de manera perpetua, ya soberana, como territorio suyo, Tarapacá, Tarapacá para siempre. Y por 10 años, de manera momentánea, se le va a terminar entregando los territorios de Tacna y Arica. ¿Por qué Chile quería todo eso? Por el tema del salitre, ¿ya? Luego de esos 10 años, como dice por acá, se establecería un plebiscito, una consulta al pueblo de Tacna y Arica, para ver si se querían quedar en Chile o regresar al Perú. Ya se verá en su momento qué se tenía que hacer también. Y además Chile iba a terminar sacando 1 millón de toneladas de guano del territorio peruano. Hasta ahí el guano no tenía nada que ver, pero ahora es por eso que Basadre llama esta guerra como la guerra del guano del salitre. Bueno, perdimos, se firmó el Tratado de Ancón. ¿Y cómo quedó el Perú? Hasta la pata, ¿ya? Una de las cosas que le estoy mencionando por acá es que en esta guerra hay que recordar que no solamente van a terminar peleando los grandes oficiales y demás, hay sectores populares y casos muy extraños.
Cuando los indígenas montoneros se están peleando, ¿ya? A su lado iban sus esposas, ¿ya? Llamadas las rabonas. Y las rabonas iban con su guagua, con su bolsa, donde no llevaban un niño, pero llevaban alimentos, municiones y cosas que se requerían para la guerra. Acompañaban a su esposo. Y acá hay un cuadro llamado El Repase de Manuel Muñiz, en el que se ve precisamente esta mujer intentando proteger a su esposo herido. Es parte de la participación de las mujeres, también es importante en la guerra. Los niños, ya los niños, estos son los famosos cabitos, ya los cabitos como Manuel Bonilla, que no sé si han pasado por una estación del tren eléctrico que se llama Los Cabitos, ya en el Ole y Greta, ya. Hay muchos niños entre 13 y 16 años del Colegio Guadalupe que terminan participando en la guerra y que varios van a terminar perdiendo la vida en ese proceso. Entonces, la guerra es un matiz de cosas, no solamente son batallas, es sufrimientos, muertes, destrucciones, pérdidas económicas, un caos. ¿Cómo culmina el Perú? Económicamente quedamos con una infraestructura destruida. Perdimos las haciendas de la costa norte saqueadas y destruidas, ya hay una paralización productiva, ya en el aspecto económico, se ha perdido los territorios salitreros del sur, el guano, durante un año no lo vamos a poder vender porque Chile tiene el control está extrayendo 1 millón de toneladas de guano que no se extrae en una semana, ya en el aspecto social. Cáceres había armado un montón de tropas, pero no solamente Cáceres, Manuel Tomás Laimes en la zona del Cusco también organizó gente que ahora estaba armada, ya armada, y que así como utilizó las armas contra los chilenos, también las utiliza contra los hacendados, contra los comunales, contra los dueños de tierras, que abusaron por mucho tiempo de ellos y ahora también los van a terminar atacando. Y en el aspecto político aparece algo que fue pregunta de examen. El partido civil quedó muy mal parado. El único partido ya organizado en el Perú era el partido civil. Y recuerden que se le echa la culpa a Manuel Pardo y Lavalle de haber terminado debilitando el ejército peruano. Y se le echa la culpa a Mariano Ignacio Prado de haberse retirado en plena guerra. Entonces la imagen del partido civil se debilita y esto va a terminar permitiendo que los militares recuperen el control del gobierno con algo llamado como el segundo militarismo o la reconstrucción nacional. El Perú queda mal, perdemos territorio, perdemos recursos. Nuestros bancos, de los 18 bancos que quedaban o que habían en el Perú previo a la guerra, solamente 2 quedaron con vida y con poco capital. No había forma de poder financiar la reconstrucción nacional. Profe, y empresarios extranjeros, nadie quería prestarnos plata. Al contrario, venían a cobrarnos lo que nos debían, lo que le debíamos. El Perú estaba hasta las patas. Mal, 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 mal. Quedó muy mal. Bueno. Esas son el tema que teníamos que ver el día de hoy, ¿ya? Y vamos a ver unas preguntitas, ¿ya? Unas preguntitas que son preguntas de examen de admisión para que te familiarices con esto que ha venido alguna vez de este tema, ¿ya? Vamos rapidito nomás, ¿ya? Dice, la República del Perú ha sostenido conflictos bélicos o enfrentamientos militares con casi todos los países fronterizos que lo rodean, ¿ya? ¿Cuántas guerras se ha enfrentado con Chile? Te lo he mencionado, a ver, dame tu clave. Casita. A1, B5, C2, D3, ¿ya? A ver, me están diciendo por ahí sus claves, ¿ya? Compañero Alvarado me dice casa, Alex casa, Wilder casa, Casita. Marco casa. La clave es 2. Uno contra la Confederación y otra la guerra de Buena del Salitre. Nada más. Pero las 2 perdimos, por eso los odiamos tanto. El Tratado de Ancón estipulaba un plebiscito, una consulta posterior por los territorios de Tacna y Arica. Clave D. Ya, clave D, y acá 2. ¿Ya? Dice, Argentina no firmó el tratado defensivo entre Perú y Bolivia del 73 por temor a una alianza entre Chile y... Recuerden, aquí está Chile, ¿ya? Aquí está Chile, aquí está Argentina, ¿ya? Y aquí estaba Brasil, ¿ya? Chile le cedió a Argentina un territorio llamado Patagonia, pero para asegurarse Chile hizo un acuerdo ya de defensa militar con Brasil. O sea, si Argentina atacaba a Chile, Brasil lo atacaba por la retaguardia. Así que con eso Argentina se quedó tranquila. De Brasil. En su micro, el que está hablando por ahí, dice, la derrota en la Guerra del Pacífico del año 79 al 83 fue un acontecimiento devastador para el Perú. Una de sus consecuencias políticas inmediatas más importantes fue políticas, dice, la firma del polémico Tratado Dreyfus, no se firma... Derrota de la guerra. Eso se va a terminar firmando en el gobierno de Val. Eso no es. El regreso del partido civil al gobierno, no, porque están desprestigiados. El retorno de los caudillos militares, Iglesias, Cáceres, militares van a gobernar, esa podría ser. La firma del acuerdo con la Casa Grace, eso se hace en el gobierno de Cáceres, y acá hay una palabra importante que es la palabra inmediato. Se acaba la guerra de forma inmediata, ¿qué pasa? Los militares van a llegar al gobierno. La coalición nacional liderada por Pierala, no, eso saca Cáceres del gobierno en su segundo periodo, la clave es la C. Y la última me dice, la guerra contra Chile
la guerra de Chile contra Perú y Bolivia marcó para siempre las relaciones entre estos países. Identifique la secuencia correcta. ¿Ya? ¿Cuál es más antiguo, cuál es más reciente? A ver, la campaña de la Breña pasa al final de la guerra, ¿no? Con Cáceres. La expedición Lynch es antes del ataque hacia Lima, entonces es la expedición Lynch más antigua. La campaña de Tacna de Arica, bueno, esas es las campañas en el sur, que es mucho más antiguo, ¿no? Ya, entonces vamos a ponerle así flechitas. Y dice, defensa de Lima, ya la defensa de Lima. A ver, primero la campaña en el sur, luego la expedición Lynch, luego de eso atacan Lima, y luego está la campaña de la Breña. Así que la clave tiene que ser 3, 2, 4, 1. Y la clave es la clave es la A de abierto. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunas preguntas que han sido preguntas de examen de admisión sobre el tema. ¿Ya? Yo también tengo clase. Hay otras, pero el del año 2000 tenemos esas 5 preguntas. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy de mi parte, así que los esperamos en clase ya para poder seguir avanzando. Yo tengo clases con usted el día sábado, en el segundo bloque. Vamos a hablar del poblamiento americano, así que vengan repasando el tema. Ha sido un gusto y nos seguiremos viendo. Catherine, ¿son todos tuyos? De nada, bro. A ustedes también, muchachos, por la atención. Muchas gracias, profesor Mendoza. Gracias por la tarde y espero, chicos, que hayan disfrutado el tema, que hayan interiorizado todo el aprendizaje y nos vemos el lunes 12 que inicia nuestro ciclo en la Academia Mega. Que tengan buenas noches, hasta luego.